queridos e minhas irmãs queridas, mais uma vez nós estamos aqui para uma mensagem sobre a 1 Tessalonicenses, e hoje nós vamos falar mais duas sessões que, dentro daquilo do esboço do irmão Pedro, vamos ver aqui, melhor ler para vocês. Aqui está, achei. Hoje nós vamos falar de dois tópicos. Ontem falamos de dois tópicos também, que é exortação à santidade, capítulo 4, de 1 a 8. Depois falamos do amor fraternal, capítulo 4, de 9 a 12. Hoje nós vamos falar da esperança da vinda do Senhor, capítulo 4, 13 a 18. E também outro tópico, vigilância e sobriedade, capítulo 5, de 1 a 11. Tá bom? Então, esses que nós vamos tratar hoje. Bom, ontem nós terminamos com o amor fraternal. Já tínhamos falado que 1 Tessalonicenses, ele fala da nossa estrutura da vida da igreja, vida cristã, que são a fé, o amor e a esperança. Quanto à fé, é a obra de fé. Quanto ao amor, é o labor de amor. E quanto à esperança, é a perseverança da esperança. Perseverança da esperança. Então, esse tripé aí é muito importante na nossa vida. Ontem, no capítulo 4, de 1 até 8, falamos da palavra da fé. E depois, capítulo 4, de 1 a 8, palavra da fé, e depois versículo 9 a 12 fala do amor fraternal, que está ligado com o labor do amor. E hoje nós vamos continuar com outro item, que é o último item do tripé, que é a perseverança da esperança. Aqui Paulo já começa falando, explicando para os irmãos de Tessalônica, para que eles não ficassem voando, sem saber o que fazer. Então ele fala assim no versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui tem algumas palavras-chave. Primeiro, não sejais ignorantes com relação aos que dormem. E os que dormem, na verdade, é a morte física dos irmãos. Provavelmente, naquela época, por motivo de perseguição, deve ter irmãos que até devem ter sido martirizados, perseguidos até a morte. E aí, e agora? O que nós vamos fazer? Nosso irmão morreu e agora? O que vai ser dele? Por isso que Paulo aqui está colocando essas palavras para que eles não morram na sua esperança. Pelo contrário, para renovar as esperanças dele. Então, são palavras muito importantes, cheias de verdade, com respeito aos que dormem. Por que aos que dormem? Se já faleceu, então já morreu. Não. Para nós, o conceito da Bíblia, da palavra de Deus, os que morrem no Senhor, eles não morrem, eles dormem. Então, nós podemos ver irmãos morrendo fisicamente, nossos irmãos queridos, nossos irmãos que estavam próximos a nós, nesse último tempo, muitos já foram levados pelo Senhor, né? Mas, irmãos, devemos saber de uma coisa, que essa é verdade, tá? Eles não morreram, eles estão dormindo.
Eu tenho fé que eles estão dormindo, porque a palavra assim diz, e Paulo foi bastante categórico nisso, com respeito aos que dormem. Então, não é aos que morrem. Em 1 Coríntios 15, versículo 51, tem uma palavra parecida. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então aqui, outra vez ele fala, nem todos dormiremos, em outras palavras, nem todos morreremos fisicamente, né? Então, quando a morte acontece entre os santos, é um sono. E o que é sono? O que é dormir? O que significa dormir? Dormir significa que um dia ele vai acordar, uma hora ele vai acordar. Então, com o objetivo dessa palavra é para que os tessalonicenses não fiquem entristecidos, para que eles sejam consolados com essa palavra, né? E não vos entristecerdes como os demais. Quem são os demais? Devem ser as pessoas que não têm o Senhor, né? As pessoas incrédulas, tal, né? Que não têm esperança. Realmente, se eles não têm o Senhor, realmente não têm esperança. Mas nós que temos o Senhor, nós temos a esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqui já está falando, né, que o Senhor morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer, né, em sua companhia os que dormem. Ou seja, na vinda do Senhor, esses que já dormiram, no Senhor, eles vão acordar, eles vão vir na companhia do Senhor. Isso já é o terceiro estágio da nossa salvação, né? Está em Filipenses, capítulo 3, 21, que fala assim: o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nesse estágio, quando nós ressuscitarmos no Senhor, então teremos o nosso corpo transformado, o corpo físico será transformado em corpo da sua glória. Aqui acontece a glorificação do nosso corpo, esse corpo da humilhação, não é? Eu que o diga, né? Para ser um corpo da sua glória, aleluia, segundo a eficácia do poder que ele tem, amém, essa eficácia é pela eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas, ó Senhor Jesus, aleluia. Então aqui diz, então significa que os mortos vão ressuscitar. Tá? Os mortos no Senhor vão ressuscitar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Isso significa que na vinda do Senhor, primeiro a ressuscitar, han de resucitar los muertos en el Señor. Entonces ellos van a resucitar primero y juntamente con nosotros, que nosotros estemos vivos en la época de la venida del Señor, entonces nosotros seremos arrebatados juntos. Pero ellos van a resucitar primero, aquí dice. Y nosotros los vivos que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo da la palabra de orden
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto va a ser la séptima trompeta de Apocalipsis. Entonces va a ser sonada esta trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. De versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, y así estaremos para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Él dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vean qué consuelo, hermanos, es súper consuelo. Es un consuelo muy grande que Pablo dio a los tesalonicenses. Ellos estaban muy preocupados con hermanos queridos, parientes que fallecieron. Y ahora, ¿para dónde ellos van? ¿Qué va a suceder con ellos? Existen muchas teorías en aquella época de muertos y eso, pero aleluya, aquí es la palabra del Señor que Pablo le dice a ellos, que los muertos en el Señor no mueren, ellos duermen. Aleluya. Entonces, con relación a la muerte, nosotros no morimos más porque nosotros ya morimos con Cristo. Si ya morimos, si usted ya murió con Cristo, usted no muere más. Pero si usted duerme, si usted muere físicamente, esto es solamente un sueño. Usted va a resucitar un día en la venida del Señor. Amén. Aleluya. Esto es un consuelo, es esperanza. Para eso es que nosotros tenemos perseverancia para esperar hasta la venida del Señor. Y otra cosa, la venida del Señor, Él va a transformar nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Según la eficacia de su poder, Él va a hacer esto. Hermanos, aquí dice, entre las nubes, juntamente con ellos en las nubes. Pablo no explicó mejor para los tesalonicenses lo que va a suceder si ellos son arrebatados hasta las nubes para el encuentro con el Señor. Es verdad que así estaremos para siempre con el Señor, pero en otras epístolas, por ejemplo, Romanos capítulo 4, el versículo 7 en adelante, dice así, diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Perdón, no es 4. Estoy leyendo equivocado. Es 14. Ahora sí, 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fue porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. ¿Cuánta esperanza nosotros tenemos? Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces,
Volviendo a 1 Tesalonicenses 4 que estamos leyendo, vamos a ser arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero en los aires el Señor va a establecer su tribunal de Cristo, como ya leímos en Romanos 14:12 y también 2 Corintios 5:10. 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, al ser arrebatado entre las nubes y para el encuentro del Señor en los aires, aún no es el fin. Aún el Señor allí, a pesar de encontrarnos con el Señor, y este encuentro será para siempre con el Señor, pero aún vamos a pasar por un juicio, ¿está bien? Entonces, 2 Corintios 5:10 dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Aquí Pablo no dice más de que esto, pero nosotros sabemos que si estamos en la vida de la iglesia, si nosotros caminamos la línea de principios de vencedores, por ejemplo, si somos escogidos, el Señor dice desde el comienzo, hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Si fuimos estos escogidos, ¿qué son escogidos? Son aquellos que hacen la voluntad del Padre, también aquellos que entran por una puerta estrecha y andan por un camino apretado. Entonces, estos son los escogidos y también es un principio también de primogénito, porque todos nosotros, al final, Hebreos capítulo 12, ahí habla de la iglesia de los primogénitos. Entonces, si el Señor nos dio este derecho de primogenitura, es para todos aquellos que maduran en vida. Entonces, nosotros necesitamos valorar lo que nosotros tenemos en la vida de la iglesia, que es el principio de nuestra primogenitura. Todo lo que el Señor nos dio son riquezas que nosotros necesitamos valorar, no perder y no cambiar por nada. El mundo puede ofrecer muchas atracciones para nosotros, muchas barreras, pero nuestro corazón tiene que estar firme. Yo estoy en el principio de primogénito. Yo tengo mi derecho de primogenitura y en este derecho yo no cambio para nada. La historia de Jacob, por ejemplo, él valoraba la primogenitura de él desde el vientre materno. Él estaba disputando con su hermano más viejo, Esaú, que Esaú era más fuerte que él, y por causa de su debilidad física, Jacob perdió a Esaú. Esaú salió primero, pero Jacob no se dio por vencido. Él salió, usted sale primero, yo voy a agarrar de su pierna, pero él no largó el pie de su hermano porque él salió agarrado del pie de su hermano. Durante toda su vida, siempre luchó para recuperar la primogenitura, hasta que un día su hermano era un gran cazador y el padre, Isaac, le gustaba de la caza de su hermano mayor, de Esaú, y Esaú fue hasta cazar, y un día Jacob estaba haciendo un guisado, una sopa de lentejas muy sabrosa, y allí Esaú llegó muy cansado del campo y estaba a punto de desfallecer. Él le dijo, es normal cuando estamos con hambre pedir comida para nuestro hermano,
Y Él nos da espontáneamente, no precisa ni Él ofrece hasta nosotros. Pero Jacob no. Jacob tuvo una actitud muy extraña en relación a su hermano. Esaú le dijo, dame de esta sopa. Y Jacob dijo, ¿usted quiere? Llegó mi oportunidad de la primogenitura aquí. ¿Usted quiere tomar esta sopa de lentejas? ¿Quiere o sí? Entonces véndeme su primogenitura. En ese momento, Esaú estaba hambriento, estaba muriéndose de hambre. Él pensó así, ¿de qué vale la primogenitura si yo conservo la primogenitura y muero aquí? Este tipo de gente que era Esaú. Pero más tarde en Hebreos, el Señor dice, aborrecía a Esaú porque él despreció la primogenitura. Pero Jacob no. Jacob, él recuperó la primogenitura. Porque, por tanto, que él luchó, toda su vida luchó. Entonces, amados hermanos, necesitamos conservar el principio de primogenitura y no vender nuestra primogenitura, nuestro derecho de primogenitura, que es el disfrute del Señor, disfrute de nuestro Cristo, todo lo que el Señor ya hizo por nosotros, para que crezcamos en vida. No cambiamos por nada. No amamos al mundo, porque si vamos al mundo es vender nuestra primogenitura. Vamos a quedarnos en la vida de la iglesia. Y allí, hermanos, y después de este principio, nosotros entonces somos animados a ser vencedores, a ser parte del hijo varón. Este hijo varón, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, es un arrebatamiento hasta las nubes. Y Pablo no dice más sobre los vencedores, pero en Apocalipsis capítulo 12 vemos que Juan nos muestra a nosotros el principio de vencedor. Está en el capítulo Apocalipsis 12, versículo... Usted sabe de la mujer universal, no necesito leer. Solo voy a hablar aquí en el versículo 5. Y a ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este versículo fue muy hablado por nuestros hermanos al frente, hermano Pedro, hermanos Esdra, porque es eso lo que nosotros queremos para nosotros y para los hermanos. Aleluya. El hijo varón que ha de regir todas las naciones. Y este hijo varón incluye a todos los vencedores de todos los tiempos. Y él está aquí concentrado en el hijo varón. Y Satanás, representado aquí por el dragón, él se detuvo enfrente de la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar al hijo cuando él naciese. Satanás sabe que cuando el hijo varón naciese, será su fin. Él y sus ángeles serán expulsados de los cielos. El hijo varón, habrá una pelea en los cielos. Miguel con sus ángeles pelearán contra el dragón y sus ángeles. Allí está, ¿quién va a ganar? Está más o menos empatados, pero ¿quién hace la diferencia? Es el hijo varón. Él nació y fue arrebatado enseguida. Y en el pasaje pasó por los aires y ayudó a Miguel a derrotar a Satanás y a su ejército. Aleluya. Dios fue mucho más sabio que Satanás, que esperaba devorar al hijo varón, pero Dios lo arrebató para su trono.
Bueno, en Primera Tesalonicenses 4, allí dice de la venida del Señor. Amén. Aquí nosotros estamos hablando de arrebatamiento de los vencedores. Aquí, entonces, hermanos, este arrebatamiento de los vencedores, su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Es muy diferente de ser arrebatado hasta las nubes, porque allí en las nubes usted aún va a pasar por el juicio del tribunal de Cristo. Pero este hijo varón, estos que hacen parte del hijo varón, los vencedores, cuando ellos, en cuanto viven en la tierra, en el vivir la vida de la iglesia, ellos ya fueron juzgados. Ellos ya fueron juzgados en su vida. Fueron obedientes al Señor, fueron simples. Ellos decían sí, amén al Señor. Entonces ya fueron juzgados. Entonces ellos serán arrebatados. ¿Y cuándo sucederá esto más o menos? Entonces, cuando llegue la última semana, hablado por Daniel, para completar las 70 semanas de Daniel. La última semana allí, nosotros vimos que va a haber un acuerdo de paz entre Israel y todas las naciones, con el anticristo también. Hoy no tenemos acuerdo de paz. Ya intentaron varios años, muchos años, decenas de años ya intentaron hacer este acuerdo de paz. No consiguieron. Pero cuando consigan esto, el acuerdo de paz, entonces será el comienzo de los primeros 7 años. Entonces, en ese momento nosotros necesitamos estar atentos. ¿No es así? Porque nuestro tiempo está llegando, pero la semana pasada, no sé cuánto fue, Pedro nos dijo a nosotros que los Emiratos Árabes, yo vi algo en el periódico, que los Emiratos Árabes hicieron un acuerdo de paz con Israel. Egipto ya había hecho, Jordania ya había hecho este acuerdo de paz. Ahora, estos Emiratos Árabes también hizo el acuerdo de paz con Israel, que va a ser firmado este acuerdo la próxima semana. Y hay muchos países árabes que no son tan radicales así. Ellos quieren firmar el acuerdo de paz con Israel. Entonces va sucediendo Omán. Este acuerdo grande de paz será hecho con pequeños acuerdos de paz que van a ser hechos. Entonces, cuando tengan los países moderados árabes hicieron este acuerdo de paz con Israel, entonces ellos tendrán más fuerza para presionar a aquellos países árabes más extremos, más radicales, que no quieren nada de acuerdo con Israel. Ellos van a terminar cediendo y firmando el acuerdo de paz. En ese momento, entonces, nosotros necesitamos mirar esto, porque está muy próximo. ¿Y cuándo va a ser el arrebatamiento del hijo varón? El arrebatamiento del hijo varón va a ser casi llegando a la mitad de la primera mitad, la mitad de los 7 años, la primera mitad de los 3 años y medio. Casi a su final va a suceder el arrebatamiento de los vencedores del hijo varón. Y, hermanos, me gustaría que todos nosotros hiciésemos parte de este hijo varón, este conjunto de vencedores. Hasta ahora, los vencedores fueron arrebatados aquí y allí de una manera individual. Pero aquí dice del hijo varón, colectivo. Entonces, si usted desea ser un vencedor,
Busque no ser vencedor solo, ayude al que está a su lado, hermano que está al lado suyo, hermana que está al lado suyo, para ser vencedores juntos también. Vamos a hacer una cadena para llevar a todo el mundo a ser vencedor, a ser parte de este hijo varón. Aleluya. Va a ser mucho mejor de que ir hasta las nubes al encuentro con el Señor, que ya es maravilloso, pero tiene que pasar por el tribunal de Cristo. Y aquí no, aquí nosotros vamos a pasar, va a pasar directo, no va a parar ni en las nubes, vamos directo al trono de Dios. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, estas palabras que ha sido hablado profética es para que nosotros tengamos perseverancia, aún sufriendo tribulaciones, angustias y así, pero tenemos que estar firmes en nuestros propósitos y ser vencedores. Si estoy en la vida de la iglesia, mínimo que puedo querer es ser un vencedor. Amén, hermanos. Estamos en la vida de la iglesia, no es solo recibir la venida del Señor y ser arrebatado en las nubes. No, nosotros queremos ser arrebatados al tercer cielo. Y estos que van a ser arrebatados al tercer cielo, ellos entonces cuando termine la mitad de los primeros 3 años y medio, de los 7 años, ¿qué sucede? Ellos, el anticristo, él quiebra el acuerdo ahí. Y cuando quiebra el acuerdo, como Satanás y sus ángeles están lanzados a la tierra, entonces, hermanos, imagínense qué es lo que va a suceder. Satanás y sus ángeles van a estar todos en la tierra y ellos van a ser mayor problema. Y ahí va a comenzar la gran tribulación. Yo no quiero estar ahí. ¿Usted quiere? Es una locura, hermano. Entonces todos van a estar aquí en la tierra. El versículo que dice así: festejad, oh cielos, porque el diablo... Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos. ¿Por qué alegraos cielos? Y porque Satanás ya fue lanzado a la tierra. En los cielos no hay más Satanás, ni sus ángeles. Aleluya. Por eso, festejar, alegraos. Y los que moran en ellos. Ahí dice así: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Oh Señor Jesús, el Señor líbranos de esto. No queremos estar en la tierra cuando esto suceda. Pero el Señor, desde cuando Él nació, fue dado el nombre de Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Y durante toda nuestra jornada cristiana, su presencia siempre estuvo con nosotros. Usted puede ver en Mateos 28, 18 al 20, Él dijo así: es que estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Entonces, sin duda, la presencia del Señor es con nosotros todo este tiempo que pasamos en la vida de la iglesia. Hasta el final, Él no va a abandonar a los suyos. El Señor es muy fiel. Hasta cuando son arrebatados los vencedores, cuando comienza la segunda parte, la segunda mitad de los 3 años y medio, allí comienza la parousia del Señor. La parousia del Señor, la parousia en realidad, traducido, es la presencia del Señor. Amén. Y algunos lugares en la Biblia hablan que es la venida del Señor. Pero la venida del Señor no es para la tierra, la venida del Señor en los aires. Durante 3 años y medio, allí con esa parousia, esta presencia del Señor, el Señor estará cuidando
de los cristianos, de nuestros hermanos y hermanas que queden aquí en la tierra durante la gran tribulación. Cómo el Señor es amoroso. Hasta el final Él no nos abandona. Oh Señor Jesús. Entonces, cuando termine la gran tribulación, entonces la cosecha estará madura. Entonces fue dada una orden para el ángel tomar una hoz y cosechar toda la cosecha. Esto significa el arrebatamiento de la mayoría. Entonces, este es el arrebatamiento que está hablando aquí de 1 Tesalonicenses 4. Pero este arrebatamiento es para los aires, porque el Señor ya va a estar en los aires. Y otra cosa, el Señor cuando viene para los aires en su parousia, Él viene con sus santos vencedores, que somos nosotros. Si me vencemos, ¿no es así? Aleluya, yo creo, yo busco. Aleluya. Hermanos, entonces, yo quiero incentivar a los hermanos. Vamos a buscar más al Señor. Entonces, aquí, volviendo a 1 Tesalonicenses, ahí nosotros vamos a comenzar el capítulo 5, ¿está bien? Es una continuación. Él dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En verdad, ¿quién sabe cuándo el Señor va a venir? Nadie sabe. Ni el mismo Hijo sabe. Es un secreto que está en el corazón del Padre. Nadie sabe. Entonces usted puede especular cuándo el Señor va a volver, pero nadie sabe. Sin embargo, el día del Señor viene como el ladrón a la noche. ¿El ladrón te avisa cuando va a robar tu casa? No. Y generalmente es a la noche. ¿Por qué a la noche? Porque a la noche usted duerme. Porque en ese momento que usted se relaja, ahí Él viene. Por tanto, aquí es una advertencia para nosotros, para que nosotros estemos siempre despiertos. Despiertos. Para estar despiertos. Ahí en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, paz y seguridad se refiere cuando hagan el acuerdo entre el anticristo e Israel. Entonces da una sensación de paz mundial, de seguridad mundial. Entonces todos están aliviados, no hay más temor, qué bueno, vamos a tener una paz definitiva. Ahora vuelve la confianza, vuelve la credibilidad, vuelve todo, pero esto va a durar poco tiempo. Él dice así: cuando digan paz y seguridad, porque en medio del anticristo quiebra el acuerdo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque el anticristo va a perseguir a los judíos y a los cristianos también. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este versículo está en Mateos 24, cuando el Señor también advierte: quien está arriba no vuelva. Ay de aquellos que están amamantando. Entonces, de ninguna manera escaparán. Señor Jesús. Pero hay un gran consuelo que Pablo nos da a nosotros. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén, hermanos. Este es el espíritu del vencedor. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si estamos sobrios y vigilantes, no vamos a ser tomados de sorpresa.
Aleluya. Enquanto vós todos sois filhos de luz. Porque todos vosotros sois hijos de la luz y Não hijos del día. somos- No nós somos de não la somos da noche noite, nem ni das trevas. de las tinieblas. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Assim, pois, não durmamos. Por tanto, no como durmamos os demais. como los demás, Pelo contrário, sino vigiemos velemos e sejamos y seamos sobrios. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Então, irmãos, Entonces, bom hermanos, vencedor, ele Un fica buen vigilante, vencedor, él está sóbrio, vigilando está y servindo ao sobrio. Senhor, Él está siempre sirviendo al aceso. Señor, está Versículo siempre 7. despierto. El Ora, versículo os que 7. dormem Pues los que de duermen, noite, de noche duermen. dormem de noite. E os Duermen que de se noche. embriagam, é de noite Y los que se embriagan de noche se Nós, embriagan. porém, que somos Pero do nosotros dia, que somos del sejamos día, sóbrios. seamos sobrios. Apesar de que Habiéndonos, Paulo aqui não A fala pesar de nada, que Pablo no dice do nada arrebatamento dos del vencedores, arrebatamiento de los que vencedores, só foi nos mostrado lá que nos fue mostrado solo en Apocalipse, capítulo 12, Apocalipsis já é capítulo 12, que ya Por es isso que o ministerio de Juan é a Juan. conclusão. Por eso que el ministerio de Juan es la Ele conclusión. Él é es o ministério ulterior. el ministerio ulterior. Então, irmãos, aqui Entonces, Paulo aquí mesmo, Pablo, Paulo já al mismo, fala isso, Pablo mismo que nós ya habla devemos esto, que ser nosotros sóbrios. debemos ser sobrios. Onde está isso? Versículo ¿Dónde 6. está? Pelo Versículo contrário, 6. vigiemos Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a leer un poco. Segunda de Pedro, capítulo 3. capítulo 3. Aqui no 2 Pedro capítulo 3, Segunda Pedro, capítulo 3. eu vou mostrar para vocês. Yo voy a aqui, mostrarles a ustedes aquí. versículo 4. E dizendo, Versículo 4. onde está Y a diciendo, promessa da sua ¿dónde vinda? está la Então, promesa irmãos, as de pessoas, su né, advenimiento? Esto es, las duvidam que o personas Senhor vem dudan logo, né? que el Señor viene Porque enseguida. desde os pais- Porque desde desde que os pais dormiam, el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. essas são as pessoas Entonces, que estas não son las estão personas esperando a vinda do que Senhor. no están esperando la venida del Señor, no están sobrios ni vigilantes. ¿Será que vamos a ser uno de estos? Ah, el Señor no volvió hasta ahora. ¿Será que va a volver? A veces tenemos esta duda. Entonces, si tenemos esta duda, estamos siendo como estos del versículo 4, versículo 5. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, como proviene del agua y por agua él subsiste. Aquí cuenta la historia del diluvio, y lo que esta tierra está guardado para el fuego. El Señor no va a ahogar la tierra con diluvio. Él ya ha hecho una alianza con el hombre, prometiendo que no va a exterminar al hombre, la raza humana, con diluvio, pero va a venir con fuego. Aquí dice, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Recuerden, hermanos, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hermanos, aprovechen en cuanto el Señor es longánimo. Vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos al Señor. Aún hay tiempo, aún tenemos tiempo para ser nuevamente, estar en la línea
de los principios de los vencedores. Él es longánimo para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor en esta noche nos está llamando al arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos. El Señor aún es longánimo. Un día esta longanimidad de Él va a parar, pero en cuanto Él es longánimo, vamos a arrepentirnos. Señor Jesús, su venida es cierta. Amén. Entonces el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Es tan difícil de leer que vamos para lo que nos interesa. Versículo 12. El 11. Pues todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ahora está relacionado a nuestro vivir. Nuestro vivir tiene que ser santo. Un vivir separado para Dios. Un vivir para Dios. Y piedad es parecerse con Dios. Cada vez más nos parecemos con Dios. La fe crece, el amor aumenta. Amén. Entonces, el versículo 12 es extremadamente importante. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Solo hasta aquí. Hermanos, hay dos maneras de usted aguardar la venida del Señor, el día de Dios. O usted espera, como todo el mundo espera, aún muchos cristianos, todos los cristianos están esperando el regreso del Señor y muchos cristianos hasta dudan si el Señor va a venir tan rápido. Aún dicen, el Señor va a demorar. Y otros dicen, por favor, no venga ahora, déjeme ganar mucho dinero, tener muchos inmuebles, estar rico. Ahí venga, Señor. No va a dar tiempo, creo. Pero hay otra manera que usted está a aguardar la venida del Señor y es apresurando. Miren, no sabía que podía apresurar la venida del día de Dios. ¿Usted está oyendo esto, mis hermanos? Podemos apresurar la venida del día de Dios. ¿O usted está tan contento con este vivir en la tierra? ¿Usted no quiere ni apresurar la venida del Señor? Hermanos, para mí es una alegría poder apresurar la venida del Señor. Si yo hago algo hoy que anticipe el día del Señor en un día, ya estoy contento. Aleluya. Ya di por vencido esto. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 4. Pablo dice así, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, Pablo amaba mucho el día del Señor. Y él tenía la seguridad que en aquel día él iba a recibir la corona de justicia. Está guardada para él. Pero él dice, pero algo más, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, si nosotros amamos, nuestra actitud es diferente. Cambia nuestra actitud, nuestra costumbre, cambia nuestra manera de ver las cosas aquí en la tierra.
¿No es verdad? Entonces, hermanos, si usted ama la venida del Señor, oh Señor, tenemos que amar la venida del Señor por encima de todas las cosas. Amar la venida del Señor. Si usted realmente ama la venida del Señor, entonces usted tiene un corazón de apresurar su venida. Si usted no ama su venida, entonces usted no va a apresurar su venida. Pero hoy estoy incentivándolo a todos los hermanos que nos oyen, que seamos estos que aman la venida del Señor, que podamos participar y apresurar la venida del Señor. Oh, Señor Jesús. Volviendo a Primera de Tesalonicenses. ¿Así? Aquí. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta palabra es para nosotros, para que no seamos sorprendidos en la venida del Señor, a pesar de que Pablo no habló de arrebatamiento, que va a suceder antes de los vencedores, antes de la venida del Señor, pero aquí nosotros podemos tocar su sentimiento, de que él tenía el sentimiento de que necesitábamos prepararnos, necesitamos estar sobrios y vigilar. ¿Por qué, hermanos? Hasta la venida del Señor, después participar de la gran cosecha y ir arrebatado hasta las nubes y aún ser juzgado por el Señor. Tal vez no necesita tener todo este sacrificio. Todo este sacrificio es porque tenemos que ser vencedores. Queremos ser arrebatados vencedores. ¿Usted quiere ser vencedor? Entonces, aguarde el día del Señor, que Él viene como ladrón. Lo toma de sorpresa. Y nosotros somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas, somos hijos del día. Entonces, no durmamos como los demás. Este dormir no es porque murió físicamente, no. Este dormir, él están entorpecidos, drogados, están con los sentimientos, como se dice, anestesiados. Entonces para ellos la venida del Señor es igual, están viviendo, simplemente. Estaba ahí, no sabe por qué está ahí. Entonces no durmamos como los demás, vamos a ser sobrios, vigilemos y seamos sobrios. Ahí en el versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí en este único versículo, Pablo colocó toda la estructura de la vida cristiana juntas. Aquí tenemos la coraza de la fe y del amor y de la esperanza, el yelmo de la esperanza. Esto también está en el capítulo 6 de Efesios. Sobre la armadura de Dios debemos revestirnos de toda la armadura de Dios, porque ahora es lucha. No es, hasta ahora fue todo bien, pero si ahora queremos apresurar la venida del Señor, es lucha. Oh Señor Jesús. En versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, gracias al Señor. Dios no nos destinó para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. ¿Le gustó esta palabra conexión? Aleluya. Es eso que es tan bueno, porque aquí dice, este dormir no es estar drogado, no, como el mundo. Este dormir es dormir físicamente, quiere decir morir físicamente, pero como cristiano es dormir. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, usted vigila,
usted es sobrio, se prepara para la venida del Señor. Pero si el Señor no vuelve, en cuanto usted está vivo, ahí usted no consigue más vivir más por enfermedad y todo esto, usted muere. ¿Y ahora? ¿Se ve que voy a perder? No. Señor Jesús. Usted no va a perder. Amén. Porque vamos al capítulo 25 de Mateos. Mateos 25 dice de la primera parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Todas las prudentes, todas las 10 vírgenes tenían las vasijas, y las vasijas representan nuestra alma. Y también ellas tenían lámparas prendidas. Lámpara es el espíritu humano. Prendida significa que esta lámpara ya tiene el Espíritu de Dios en ellas. Entonces está prendida. Pero para mantener estas lámparas prendidas, ellas necesitan de tener aceite en la vasija. Entonces, así que las 5 prudentes se prepararon. Entonces, cuando el novio vino, ellas estaban con las vasijas de aceite suficiente para mantener sus lámparas prendidas. Y las otras 5 que eran insensatas, ellas no se prepararon. Ellas no sabían que el Señor iba a volver, pero antes del regreso del Señor, ellas entonces durmieron. Entonces, esto quiere decir lo siguiente: cuando nosotros morimos físicamente, no hay cómo llenar la vasija más. Terminó. Solo tenemos, en cuanto estamos vivos, podemos llenar nuestra vasija de aceite. Cuando terminó, cuando la vida se termine, vamos a morir físicamente o dormir. En este caso de las vírgenes están durmiendo, pero ellas no podían más agregar aceite. Entonces, hermanos, en cuanto estamos vivos, vamos a ser sobrios, vamos a ser vigilantes, vamos a guardar aceite en nuestra vasija. Guardar aceite en nuestra vasija significa saturar nuestro espíritu, saturar nuestra alma, saturar nuestra mente de espíritu, saturar nuestra emoción de espíritu, saturar nuestra voluntad de espíritu. Y si un día nosotros morimos, no hay problema. El alma ya está saturada. Y cuando el Señor regrese, va a encontrar con nuestra alma ya saturada. El problema son aquellos que no aprovechan hoy, el día de hoy, para saturar su alma. ¿No es así? Ellos viven de cualquier manera, a pesar de que tienen la lámpara, que tienen el espíritu, pero no tienen aceite en la vasija. Ahí, cuando fallece, no tiene más la oportunidad de llenar. Ya fue, ya no hay más chance, terminó. Entonces, cuando el Señor vino, ellas salieron corriendo para aquel que vendía aceite, para comprar aceite. Pero ya no daba más tiempo. Ya no daba más tiempo. Entonces, esta parábola pueda estimularnos, hermanos, a llenar nuestra vasija de aceite, vigilar, ser siempre sobrios, vigilando. Oh Señor Jesús. Y también tenemos la parábola de los talentos. En cuanto vigilando, llenamos nuestra vasija de aceite. Por otro lado, nosotros tenemos que ejercitar nuestro don. Y cuando ejercitamos nuestro don, la gracia viene. Gracia viene, más gracia, más don, más gracia, vamos tornándolo ministerio. Y ministerio, Dios puede usar eso para sus operaciones. Aleluya. En cuanto no estamos en este nivel de ministerio, el Señor no puede usarnos. Entonces vamos, hermanos, a ejercitar
nuestros talentos y salir enseguida a negociar. Aquel que recibió 5 talentos, él no esperó. Él recibió y enseguida salió a negociar. Aquel de 2 también salió enseguida a negociarlo. El problema es aquel que recibió 1. Entonces nosotros en la vida de la iglesia, la mayoría somos de un talento. Vamos a ayudar a los hermanos de un talento a ejercitar su don, dejar para el banquero, para aquellos que necesitan, para que dé ganancia por lo menos. Nadie puede estar parado en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, porque nuestra meta es esperar y apresurar la venida del Señor. Aquí en el capítulo 24 de Mateos también, sobre Noé aquí, ¿no? Es sobre Noé aquí. En el versículo 39. 38. 36. Pero en el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días anteriores al diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en el primer caso, aquí fue Noé. En los días de Noé, ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Quiere decir, se casaban varias veces. Era libre ahí. Entonces, Dios despreció aquella generación y mandó a Noé que prepare un arca. Y en aquella arca solo fue Noé, su familia y todos los animales que estaban con él. Pero la segunda vez ahora también está muy parecido con el tiempo de Noé. Solo que ahora no es diluvio, ahora es la venida del Hijo del Hombre. Amén. Cuando el Señor venga, va a terminar con todos estos pecados aquí en la tierra. Versículo 40, sin embargo, miren cómo el Señor dice aquí, en el versículo 39, en el 40 dice así: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significa esto? Esto es el arrebatamiento de los vencedores. Los vencedores vivos. Amén. Nosotros estamos aquí viviendo, los 2 en el molino, es para producir alimento. Están trabajando normalmente, pero uno fue arrebatado porque él hizo la diferencia. Queremos creer que él estaba en el Espíritu, invocando el nombre del Señor, predicando el Evangelio a sus compañeros, participando de la reunión de casa, ayudando, apacentando, pastoreando. ¿No es así? Con sus compañeros. Y así de repente, él ya estaba con las vasijas llenas de aceite. Entonces él fue tomado. Y el otro, infelizmente, fue dejado. Y las 2 hermanas también, una fue tomada. Entonces, hermanos, vamos a apresurar la venida del Señor. Vamos a ocuparnos con las cosas del Señor. Para apresurar, predicando el Evangelio del Reino. Después el 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Tenemos que vigilar porque no sabemos el día del Señor. Si supiese todo el día, íbamos a esperar aquel día.
Pero hermanos, quiero decirle algo. Pedro e Esdras estão falando El hermano muito Pedro y Esdras sobre están a hablando vinda do mucho Senhor. sobre la Isso venida del porque Señor. nós, ¿Esto por qué? transmitir Para para transmitir nós o a nosotros espírito de el urgência. espíritu de O urgencia. Senhor está perto, El Señor está cerca, muito perto. muy cerca. Entonces nosotros necesitamos despertarnos. Señor Jesús. Vamos para a primeira Tessalonicenses. Vamos a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Señor Jesús. Eu queria falar uma coisa. Depois Yo a gente quería vai hablar para algo y después vamos a continuar. Mas aqui, Pero quando aquí, fala cuando dice da morte, né, que diz de la muerte, sejais ignorantes com respeito aos Se- que dormem. ignorantes con relación a los que duermen. Cuando nosotros dormimos, en Lucas 16, la parábola del rico y capítulo 16 de Lucas. está en el capítulo 16. Si ustedes tienen tiempo, pueden leer. Lázaro era um pobre, Entonces coitado. Lázaro era pobre. Então, ele, Entonces, na él- escola não tinha nada, Él muito no tenía pobre, nada, e muy comia pobre. das Él comía migalhas que de las caíam migajas da que mesa do caían rico. de la mesa E o del rico. enquanto vivo, Y el rico, en cuanto estaba se vivo, esbanjava sua riqueza, eh, tinha de tudo. él tenía de todo. Mas quando os dois Pero morreram, cuando los dos murieron, foi para um lugar e uno fue para un outro lugar para y el otro fue para otro lugar. No caso do rico, En el caso del ele foi rico, pra él uma fue parte lá no Hades, para una parte que é allí en el um lugar Hades, chamado Tormento. Ali é tormentado en una parte dia e llamado noite. tormento, es atormentado día y noche. Entonces significa que la muerte de los incrédulos, Então é aquele lugar lá. entonces esperando, aquel lugar um dia esperando, juzgado também. un día va a ser Mas juzgado o también. Lázaro, Pero ele Lázaro, foi pra seio de él Abraão. fue para el Isso seno de também Abraham. nós precisamos Esto saber. también nosotros Él fue necesitamos para el saber. seno de Abraham. Él fue para el seno de Allí, Abraham. Allí, um lugar muito Uau, bom, né? un lugar muy bueno. Também em También, Lucas mesmo, vocês en Lucas, procuram mais ustedes pra frente, busquen más adelante. Quando o Senhor Jesus foi Cuando el Señor crucificado, Jesús tinha fue dois crucificado, bandidos, había dois ladrões los dos crucificados ladrones com ele. crucificados Um con él. zombava do Senhor. Y uno se E outro burlaba del dizia Señor assim, y "Para otro de decía, zombar ele." pare Dizia, de "Senhor, burlarse tenha de él." misericórdia Decía, de mim. Señor, ten misericordia de mí. Se possível, Si es quero estar posible, contigo no quiero reino estar do Senhor. contigo en Não é su verdade? reino. Lembra disso, ¿No es né? verdad? ¿Recuerdan Aí, esto? irmãos, Y ahí, o Senhor hermanos, respondeu pra el ele. Señor le respondió a Vamos lá él. em Lucas, vai. Vamos a leer en Lucas. Aqui, capítulo 16, a partir do 19. Daí eu já falei. Tal. Capítulo 16, versículo 19. Versículo Então, 24. clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia Entonces de mim, él, manda dando Lázaro voces, dijo, molhar a boca Padre do Abraham, pão, ten põe misericordia de sobre mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en la llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, Agora, porém, pero ahora este es consolado aquí então, quando y tú atormentado. Entonces cuando un ele cristiano não morre, muere, ele dorme, él ele no vai muere, para él uma duerme, parte él va do para una Hades, que parte, é uma parte, en el Hades, que es una prazerosa, parte que é de placer, chamado seio de que es Abraão. llamado O el seno de seio, Abraham. né, você sabe, essa Y região el seno, usted está sabe, esta na região do región que está coração. en la Então, región del quando corazón, del pecho. a mãe Entonces, bota o cuando filho pra la dormir, madre coloca termina al hijo para onde? dormir, Aqui, na él região ya do lo peito, coloca aquí en la do región del amor, pecho, e la quando región de a amor. criança Y encosta cuando el niño nessa região da mãe, se recuesta en la ele región fica esa de la sossegado, madre, esquece él está tudo, e tranquilo dorme y aquele duerme sono profundo, aquel gostoso. sueño profundo y Aleluia, esse é o lindo. seio de Abraão. Aleluya, este es el seno de Abraham. E versículo Versículo E além de 26. tudo, está posto Y además um de grande esto, abismo una entre nós e vós, gran os cima que está querem puesta passar entre nosotros y vosotros, de manera que los que aquí quieren pasar de allí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces, es importante saber que existen estas dos secciones. Podemos ver la crucifixión del Señor Jesús. Aquí en el capítulo 23 de Lucas, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando el Señor murió en aquel día, ¿dónde el Señor fue? El Señor fue al Hades, ¿no es verdad? Entonces, y el paraíso está en este lugar que es el seno de Abraham. Y también, yo quiero leer otro versículo que es bueno que nosotros sepamos. Está en Filipenses. Filipenses capítulo 1. En el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor Jesús. Es verdad que Pablo dijo Vamos a leer de nuevo. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Nosotros en nuestro vivir necesitamos Cristo. Pero dice, y el morir es ganancia. Ahí dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Imaginen dónde es el seno de Abraham. Y Pablo dice que es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de ayudar en el crecimiento, en la edificación de los santos. Es más necesario que yo permanezca en la carne. Entonces Pablo optó por estar en la carne. Aquí quería contar algo bastante tocante para mí. Cuando mi padre estaba vivo, yo y mis hermanos teníamos la meta de llevarlos hasta 100 años de vida. Y él mismo decía: yo voy a estar hasta 100 años. Varias veces dijo esto. Aunque en los últimos años él decía: voy a vivir 120 años. Ahí ya no era posible. Pero por lo menos 100 años luchábamos para llevar a nuestro padre hasta los 100 años. Hicimos de todo lo que él necesitaba, porque él era el hombre que estaba al frente del ministerio. Él viajaba, visitaban a las iglesias y los hermanos necesitaban de él, del suplir de la palabra. Entonces hicimos de todo para que él, y cuando él quedó enfermo, hicimos de todo para que se recupere y vuelve al ritmo normal de visitar a las iglesias, dar conferencias. Esta fue nuestra lucha. Y cuando él quedó muy grave, nosotros aún oramos: Señor Jesús, mira su ministerio, las iglesias, nosotros necesitamos de él, la obra necesita de él. Oramos mucho. Pero él no mejoraba. Hasta que un día el Señor me mostró este versículo aquí. Que Pablo dice así: estar con Cristo es muchísimo mejor. Yo dije: si mi padre, si él fuese al Señor, él va para este lugar que es incomparablemente mejor. Entonces,
Cuando leí esto, mi corazón dijo, soltó, sí, Señor, está en tus manos. Entonces, él casi llegó a los 100 años. Faltó 2 años y poco. Pero el Señor sabe todas las cosas, el Señor lo llevó. Pero este versículo aquí fue muy importante para mí y para mi familia. El lugar muchísimo mejor. Este es un pequeño testimonio, vamos a volver para 1 Tesalonicenses 4. Nosotros, no solo la familia, sino todas las iglesias en el Brasil y en otros países de América del Sur oraron por él. ¿No es así? Oh, Señor Jesús. Pero gracias al Señor, porque el Señor dio esta palabra, rema para nosotros. Entonces sentimos paz. Hasta que Pedro fue a verlo. Padre, nosotros te liberamos, le dijo. Pedro le dijo esto, entonces él partió. Gracias al Señor. Aleluya. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer para apresurar la venida del Señor? Mateos 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué precisamos para apresurar la venida del Señor? Es predicar este evangelio del reino. Oh Señor Jesús. Del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, estos acuerdos de paz que están haciendo por ahí, procurando un acuerdo mayor, si no sucede esto, que lo que va a determinar el fin es la predicación del evangelio del reino. Si está próximo estos acontecimientos, es porque el reino de los cielos está siendo predicado. El evangelio del reino está siendo predicado. Entonces hoy tenemos el colportaje dinámico. Nosotros necesitamos cambiar nuestros conceptos con relación a los colportores dinámicos. Antes eran un peso para nosotros. Ahora, hermanos, miren, si el hermano Don estuviese vivo, él se iba a alegrar muchísimo. ¿Saben cuánto que llegó la distribución de libros por día? Llegó a 9.000, hermanos. Libros por día. ¿Esto es o no es apresurar la venida del Señor? Hoy mismo, Camila recibió, ¿no es así, Camila? Del instituto. A alguien desesperado preguntarlo a Camila. Me gustó mucho del IBPT, pero usted, ¿algún lugar para reunirse? O tiene que ser que yo tengo que ir a Butantá para reunirme, yo soy de Mogi das Cruzes. Él quería reunirse, Ildeo. Y ahí, gracias al Señor, dimos el contacto de los hermanos. Entraron ya en contacto con él. Gracias al Señor, él está muy contento. Y no solo él, muchos están comenzando a tener muchos pedidos para contactos. Hoy de mañana yo recibí otro audio de una señora, aparentemente de Sorocaba. Ella recibió un folleto, él creo que compró un libro. Y junto con el libro está un folleto, un panfleto. Y atrás del panfleto, un espacio para el sello. Está el sello de la iglesia en Sorocaba y el responsable allí es el hermano David. Entonces ella llamó a David diciéndole que ¿dónde está este lugar? Yo quiero reunirme. Hermanos, Zacarías 8:23 está sucediendo. Espere un poco más. Continúe así.
Hermano, todos nosotros vamos a estar muy ocupados. Pero ahora, hermanos, la gran cuestión es, necesitamos hacer una gran red de cuidado de estos hermanos. Vamos a cuidar bien, no como antes. Nosotros pasaban dirección para que un hermano cuidase, perdía. Ahora es diferente. Ahora tiene que ser diferente. Si nosotros queremos realmente la venida del Señor más rápido, nosotros tenemos que aprovechar todos los contactos y, si es posible, apacentar, cuidarlos, llevarlos para el grupo familiar. Señor Jesús, hay mucho para hacer. Solo el colportaje, los expolibros, totalmente recuperados. Cuando termine la pandemia, el expolibro va a salir nuevamente. ¿No es así? Amén. Aleluya. Señor Jesús, también. Avanza, jóvenes. Qué cosa. Las iglesias, los hermanos líderes de la iglesia que están oyéndome. Muchas veces nosotros necesitamos de jóvenes. Nosotros ya estamos, ¿cuántos años en la vida de la iglesia? 20, 30. Necesitamos, hermanos, abrir a la nueva generación para que ellos también, junto con nosotros, lleven este encargo adelante. Y solo con avance de jóvenes, muchos jóvenes fueron libertados. Por medio de Avanza Jóvenes, hay uno que llegó hasta 400 jóvenes. ¡Aleluya! Están despertando los jóvenes. También las hermanas. ¿Qué trabajo? Hay trabajo para las hermanas también. Las hermanas están bastante motivadas. Las hermanas le dan ese toque femenino espectacular para cuidado, apacentar. Necesitamos primordialmente de la ayuda de las hermanas. Ellas saben hacer el contacto. Ellas saben apacentar. Esto no quiere decir que nosotros los hombres no tenemos responsabilidad. Tenemos, sí. Vamos juntos. Pero necesitamos de mucha gente. Necesitamos incluir a toda la iglesia para esto. Solo así el Señor va a volver. Amén. Vamos a apresurar la venida del Señor. Señor Jesús, mi tiempo ya terminó. Yo voy a hacer una oración. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Nuestro encargo, Señor, esperar sobrio y vigilantes tu venida. Señor Jesús, que podamos ser hallados haciendo así, supliendo el alimento para nuestros consiervos en la hora correcta, que nadie pase necesidad. Señor, tú eres tan rico, tu suplir es tan abundante. Señor Jesús, que podamos, Señor, llevar esto hasta aquel día, Señor. Pero queremos ser arrebatados, ser partes del Hijo varón, ser partes, si aún estamos vivos, queremos ser partes de las primicias, como Apocalipsis 14 dice, los 144,000 primicias vivas, Señor. Señor Jesús, queremos hacer la diferencia. Nuestra generación, que en nuestra generación el Señor vuelva aún. Señor Jesús, entregamos todas las iglesias, todos los hermanos y hermanas, todos nuestros amigos que nos oyen, Señor Jesús. Bendice a todos, Señor. Continúa hablando, Señor. Mañana con Miguel, el día jueves y después el día viernes con Esdra, el sábado con Esdra. Y el domingo 2 reuniones de mañana y a la noche con el hermano Pedro. Oh Señor Jesús, aún hay mucho momento para dar. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.